Señor diácono permanente de la Iglesia Católica, Jorge Sonante, muy buenos días. Buenos días, un gusto de hablar con usted, Fernando. Bueno, un placer para nosotros que estamos en busca de la verdad. Esto se llama la hora de la verdad y es lo que nos interesa. Ha estallado un gran escándalo a raíz de las denuncias que usted ha hecho sobre la presencia de capitales mal habidos, de personas vinculadas, por ejemplo, al régimen de Venezuela y de Juan Manuel Santos, aquí tan cercano a nosotros, en las cuentas del Banco Vaticano. Pero ha salido el Vaticano a desmentirlo y a decir que se reserva el derecho de iniciar acciones penales contra usted, porque sería no solamente el suyo un falso testimonio, sino que serían falsos los documentos que usted presentó, porque aquí, más que convencernos unas declaraciones, tenemos como abogados todas las reservas y distancias sobre el testimonio que tiene que aparecer, pero que tiene que estudiarse cuidadosamente para definir su poder probatorio, pero los documentos suelen ser convincentes salvo que sean falsos. ¿Qué tiene usted para decirnos? ¿Esos documentos son falsos? ¿Son auténticos? ¿Tiene usted más? ¿Ya los presentó todos? ¿Qué hay sobre el particular? Bueno, vamos a empezar por partes. El comunicado de la Santa Sede salió para tapar algo que no pueden tapar. Es como sacar un comunicado a desmentir que la Iglesia no tiene pedofilia, como hubo en cierto momento. El comunicado a mí no me dice, lo único que está diciendo es que no hay cuenta de expresidentes y de presidentes. Sobre todo habla del portal que lo publicó. Y tercero, bueno, que si ellos dicen que no hay cuenta de expresidente y presidente, bueno, que presenten las cuentas que hay. Yo la información que presenté, la información de toda una auditoría que se hizo entre el 2014 y 2015 del DIOR, que yo participé, y tengo la base de datos de las cuentas que quedaron en el DIOR para hacer cuentas en una palabra offshore. Después las cajas y pensiones de los sacerdotes y los sueldos de los sacerdotes pasó a la Secretaría Económica de la Santa Sede, que creó en el 2014 Francisco a cargo del Cardenal Pell. Así que el vocero nuevo, interino del Vaticano, me parece que no sabe bien todavía cómo solucionar este tema. Por algo el 31 de diciembre los dos voceros que estaban, Burke y Paloma García, renunciaron, porque sabían que se iba a venir esta ola de denuncias de cuentas offshore, tanto en Argentina como ya venía y viene, lo vengo planteando y denunciando desde agosto, como bueno, saltó lo de Colombia con Santos y otro más que van a empezar a saltar con cuentas. Así que a mí no me percata para nada, es de manual el comunicado de la Santa Sede. Después de ese comunicado empezaron a difamar a todos los que estuvimos implicados en la denuncia, y viene, como ya le dije, de manual esto. Y ahora el mismo vocero de la Santa Sede está diciendo, ya no sabe cómo arreglar el envío del encargado de negocios del Vaticano a la Asunción de Maduro. Así que todo se junta, por algo las cosas pasan. Yo lo que presenté, documentación interna del DIOR, lo conozco muy bien, conozco sus movimientos, conozco todo lo referente al DIOR, por el trabajo que yo hacía dentro de la Santa Sede, a nombre de Francisco, que era el que me había vuelto al servicio activo dentro de la Santa Sede. Cuéntenos una cosa, ellos hablan de que los expresidentes no tienen cuentas. Usted ha presentado pruebas de cuentas de instituciones allegadas a los presidentes. Es el caso de Juan Manuel Santos, con una institución muy conocida de la que él es socio, con otras personas muy significativas en Colombia. Entonces, ahí se tratará de lo que llamamos una anfibología o una restricción mental
para decir no tienen cuenta los presidentes, las cuentas son de instituciones de los presidentes. Santos, como él, como Juan Manuel Santos, es posible que no tenga cuentas, pero esa otra firma de su íntimo amigo y que tiene sede también en el Caribe, sí las tiene, y la firma que aparece de Juan Manuel Santos y que hemos visto es la de él y es de un documento auténtico. Es el documento auténtico que está dentro del archivo del IOR, es la firma de Santos, y lo que hay que acá importante aclarar es que la gente entienda por qué los expresidentes o presidentes o ministros o testaferros o esposas o amantes demás tienen cuenta. ¿Sí? Cuando asumió Francisco en 2013, la iglesia tuvo un déficit bastante grande, estaba en un déficit bastante grande y necesitaba recuperarse. En el 2014, Francisco empezó a tener muy buenas llegadas con los gobiernos populistas, sobre todo comenzó con Cristina Fernández de Kirchner, que acá en Argentina estaba como peleado, tenía sus chispazos, como decimos acá en Argentina, y en el 2014 cambió totalmente. Y qué novedad que se encontraron millones de euros dentro de diferentes secretarías, dicterios de la curia, cuando fue Cristina Fernández de Kirchner al Vaticano. Así fue una metodología para todas las personas con gobiernos populistas y socialistas. Lo importante es que fue como un plan estratégico para cada uno de los presidentes, porque cada uno de los presidentes, si vamos a hablar, hay listados que está cuenta de Evo de Evo, cuentas directamente de Petro, hay cuentas de Cristina Fernández de Kirchner, de María Gabriela Chávez, de Maduro, hasta de George Soros, puedo hablar millones de cuentas y de argentinos también. Y hay una base que son 35 cuentas de las que te estoy hablando, que son unas cuentas, se puede llamar, que solamente el Papa con su presidente del banco, el Cardenal Abril, son los que, y el presidente financiero, en una palabra, los que firman los papeles que se presentaron, son los que manejan esos estados de cuenta y las presentan directamente a estas personas. Estas personas, ¿qué ganan con esto? Guardan el resguardo de un dinero que es mal habido, guardan anonimato porque hay un secreto bancario interno, de lo cual el secreto bancario se filtró y ya no es más secreto, y a su vez el Vaticano gana en temas de negocios con ese dinero, o sea, se lo blanquea. Así que las cosas que se presentaron en los portales de internet y demás, es todo verdadero, y yo voy a seguir diciendo que es verdadero, aunque la Santa Sede diga que ellos no tienen cuenta, nunca reconocieron que no tienen cuenta, dijeron que no hay cuenta de presidente y expresidente. Bueno, ahora sería bueno que alguna agencia de información financiera de cualquier país investigue a las cuentas del IOR, pero como el IOR está en un estado independiente, maneja sus propias reglas y demás, no deja entrar nada sin autorización del Papa. Y cuando entran a auditar, son empresas que tienen acciones en la iglesia y los informes salen todos hermosos y blancos. Pero acá el tema es que, bueno, se dio a conocer información. Y ayer se subió la de Cristina Fernández de Kirchner, la cuenta de Cristina Fernández de Kirchner, con un monto de dinero, y esta es la firma de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora es una forma de redoblarle al vocero del Vaticano que me diga entonces a ver qué pasa. Y si quieren hacer juicio, que hagan todo el juicio posible. No tengo ningún problema. Yo soy diácono de la iglesia, tengo jerarquía dentro de la iglesia, me quieren difamar, quieren hacer pasar por cualquier persona, excelente, que digan lo que quieran. Yo tengo todos los papeles en regla. Entonces, si quieren hacer un juicio eclesiástico, que lo hagan. Quieren hacer un juicio penal, que lo hagan en la Santa Sede y que sea público. Y yo presentaré más pruebas todavía, porque en 25 años de haber trabajado con Juan Pablo II, Benedicto y después con los 2 primeros años con Francisco, tengo demasiada información de la iglesia y de los miembros de la iglesia. Por eso mi lucha hacia la verdad
es que no se ensucie la iglesia con negocios y a su vez no se ensucie la iglesia con la pedofilia. Por eso son las dos fuentes fundamentales que yo denuncio. Siempre la pedofilia y los negocios turbios que tiene el Dior, que ensucia los pilares de la iglesia. Porque yo soy diácono y el diácono es un servidor de Cristo y yo defiendo los pilares de la iglesia, no defiendo al Papa, porque el Papa se ha comprobado que es corrupto, protege pedófilos y lava dinero. Don Jorge Sonante, diácono permanente de la Iglesia Católica, quienes tenemos tradición y cercanía con el sistema financiero. Lo primero que miramos cuando nos hablan de un escándalo parecido y de una explosión de activos, porque estos son activos bancarios, es cómo está el balance de un año comparado con el balance de los años subsiguientes. Le quiero preguntar, en los balances del IOR aparece un aumento en los activos financieros que pueda hacer preguntarle a cualquiera cuál es el origen de semejante aumento, o no hay manera de comparar esos balances entre antes y después de este alud de dineros mal habidos que según usted llegaron al Banco Vaticano. Muy buena pregunta. Los balances, por ejemplo, el balance 2014, que fue el balance después de la asunción de Francisco, jamás se registró el 2.200 millones de euros que se encontraron en diferentes secretarías del Vaticano. Primero que todo, jamás se registró, ni en los bienes, ni en la administración de los bienes de la Iglesia, ni en el IOR, ¿sí? Porque son dos puntos económicos importantes dentro del Vaticano. Y después, los balances restantes siempre tuvo ganancia, en una palabra, y ahora en los últimos balances, por ejemplo, el 2017 todavía no salió, el 2018 todavía no salió, ¿sí? Entonces no están publicando la información, por algo no la publican, porque no saben cómo dibujar todo ese dinero, ese caudal de dinero que empezó a entrar desde el socialismo, desde el Foro de San Pablo, desde Soros, desde Santos, desde Cristina Kirchner y demás. Entonces, ahí está el tema. Francisco, cuando asumió en el papado en 2013 y me mandó a llamar para poder ayudarlo a organizar la curia, como hombre de confianza de él tenía una meta, limpiar el IOR. Pero al final el IOR no lo limpió. Siguieron estando las cuentas que estaban siempre, de la época de Bertone y antes. Siguieron estando nuevas cuentas. ¿Por qué? Porque pasaron todas las cajas, todos los números de cuenta que que existían, pasaron a la Secretaría Económica que quedó en el 2014, que eran cajas de ahorro, cajas de pensiones de sacerdotes y los sueldos, y de pontificias y de congregaciones. Y quedaron liberadas un montón de cuentas dentro del IOR. Y esas cuentas se crearon como una cuenta VIP, que eran 35 cuentas que manejaban la parte, aunque uno lo ve, es todo de personas de gobiernos populistas, de testaferros hasta presidentes, hasta ministros. Así que todo se une, y lo importante es que yo, la denuncia que hago además es para dejarlo en bandeja de plata para que los gobiernos investiguen. Acá el tema es que la justicia investigue de Colombia, la justicia argentina también que investigue Colombia, como va a investigar la de Brasil, como va a investigar la de Chile, como tiene que investigar la de Bolivia. Y bueno, los caminos todos conducen a Roma, y esos caminos conducen al Vaticano. Y como hice yo y presenté en el juzgado del Juzgado Nacional de Bonadío, el doctor Bonadío acá, la ruta del dinero casi al Vaticano, con la fundación que transportaba el dinero, qué cantidad de transportó y demás, esa investigación la hice yo. Entonces, y logré encontrar la ruta. Y como dije, qué raro, están estas rutas, vi en su momento los cofres de la Cruz Roja Internacional dentro del IOR lleno de dinero, lo vi en persona, que un cardenal me invitó a ver y me dijo, esos cofres vienen de la presidenta de tu país,